Hola brujitos y brujitas, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Lorena y como veis por el título, hoy os traigo la reseña de Balada de pájaros, cantores y serpientes. Estoy muy emocionada de que ya haya llegado este libro y de que por fin haya podido leerlo. Y por cierto, ¿no os parece que el título es exageradamente largo? Yo lo leo como con miedo de decirlo mal o de quedarme asfixiada antes de terminarlo. De los títulos larguísimos de los libros de literatura juvenil se está yendo un poco de las manos. Empezó la Zara J. Maas con una corte de rosa y espina y mira dónde estamos ahora. Está. Vamos a ponerlo aquí para que se vea de fondo mientras hablamos de él. Qué bonito. Vale, ¿qué os tengo que decir de este libro? Pues lo primero es que tengo sentimientos encontrados con él, porque por una parte me ha gustado mucho leerlo, porque tiene cosas muy interesantes para los fans, pero por otro lado, después de todo el tiempo que llevo esperándolo, de la ilusión que me hacía leerlo y tras haberlo leído, la palabra que se me viene a la cabeza cuando pienso en él es decepción. Pero antes de explicaros por qué, voy a poneros un poco en situación. Anuncio importante, querido tributo. Esta reseña está libre de spoiler, pero sí que debes saber que si no has leído este libro, menciono en ella algunos pequeños detalles que, aunque no son importantes, sí que son curiosos que descubras por ti mismo. Si esto puede estropearte la lectura de alguna manera, te recomiendo que leas antes el libro y cuando lo hayas leído vengas corriendo de nuevo a ver la reseña, que la suerte esté siempre, siempre de tu parte. Este libro es una precuela que está contada desde el punto de vista del presidente Snow, que es el villano de la trilogía principal. Pero aquí no es el presidente Snow, aquí es el joven Snow y nos va a contar la juventud de este personaje. La familia Snow es una de las más importantes del Capitolio, pero resulta que tras la guerra de los días oscuros ha perdido toda la grandeza que tenían. Y aunque el joven Coriolanus, voy a intentar decirle Coriolanus, aunque me cuesta muchísimo decir, Snow es uno de los estudiantes más importantes de su academia, pero aún así tiene que esforzarse por mantener las apariencias y fingir que la familia Snow sigue teniendo la grandeza que tenían antes, que no están pasando hambre, que no viven prácticamente en la miseria, y esto pues le trae bastantes problemas, tiene muchísima presión. Él vive con su abuela y también con su prima Tigris, que si recordáis a Tigris es la mujer con apariencia felina que ayudó a Katniss y al grupo de rebeldes en Sin Sajo. Yo la verdad es que no sabía que este personaje era prima de Snow. Para mí fue una sorpresa leerlo, me quedé en shock. Yo no sé si esto lo menciono alguna vez en la trilogía original, yo no lo recuerdo, dejádmelo por comentarios si es así. En esta historia han pasado 10 años de la Guerra de los Días Oscuros y se van a celebrar lógicamente los 10º Juegos del Hambre, y estos Juegos del Hambre quieren en el Capitolio que sean especiales, por lo que le van a asignar a los 24 tributos procedentes de los distritos un mentor. Estos mentores van a ser seleccionados entre los estudiantes más brillantes de la academia. Coriolanus sabe que a él le van a asignar a uno de los tributos porque él es uno de los estudiantes más brillantes y ve en estos Juegos del Hambre la oportunidad de ganar y de llevar de nuevo a su familia a la gloria y a la grandeza que tenía antes. Él tiene las esperanzas de que le den a un tributo del 1 o del 2, que sabemos que son los que suelen ganar los Juegos del Hambre, pero no tiene suerte y le asignan a la chica del 12. ¡Sorpresa! La chica del 12 es Lucy Gray Byrne y ella es una chica bastante especial. Hasta aquí os puedo contar porque ya lo demás sería destriparos la historia. Voy a hablar primero de lo que más me ha gustado de este libro, y es que a mí me hacía mucha ilusión leer las referencias que hay a la trilogía original. También es súper interesante leer y conocer más cosas acerca de la historia de Panem y conocemos el origen de muchas cosas de este mundo. También vamos a conocer la evolución que ha habido desde los primeros Juegos del Hambre hasta los Juegos de Katniss, porque hay que decir que hay muchísima diferencia entre cómo se hacen los Juegos de Katniss a cómo se hacían los Juegos en la época de Snow y cómo se trataba a los tributos antes. Ya sabemos que en los Juegos de Katniss los tributos eran tratados como héroes, tenían todos los lujos, se los cuidaban mucho hasta que iban a la arena a morir. Aquí tenemos que tener en cuenta que han pasado solo 10 años desde la guerra. El odio y el resentimiento hacia los distritos están muy recientes todavía, por lo que todo es muy duro. Estos juegos son súper primitivos, son muchísimo más salvajes. De por sí los de Katniss lo eran, imaginaros. Y a mí esta parte me ha parecido súper interesante de leer, me tenía súper enganchada a todo esto y creo que Susan Collins lo desarrolla súper bien. Creo que plasma maravillosamente esta involución. Antes de empezar a leer este libro tenía muchísimas teorías y una de ellas era que la chica del distrito 12 que le habían asignado a Snow iba a ser
clavadita a Katniss, y parte del odio que Snow le tenía a ella pues era el recuerdo que tenía de esta chica, mirarla y que la recordase, fuera por remordimientos, porque se acababa enamorando de ella, por lo que fuera. Yo tenía esas teorías, tenía muchas historias hiladas en mi cabeza. Para nada, los personajes de Lucy y de Katniss, aunque sí es verdad que tienen algunas similitudes, son los dos muy diferentes, son como el agua y aceite. La verdad que también se me ha hecho agradable que Lucy y Katniss no tengan nada que ver la una con la otra, que no tengan ningún parecido, así el libro resulta más refrescante y menos repetitivo. Algo que me ha llamado mucho la atención, y no sé si a la gente que haya leído este libro también le habrá pasado, es lo diferente que me parecía la forma de escribir de Suzanne Collins en este libro con respecto a cómo escribía en los Juegos del Hambre. Al principio yo no sabía si era porque la autora ha evolucionado escribiendo, si era culpa de la traducción. Me puse a pensar y me di cuenta de que ambas historias, tanto la de Katniss como la de Coriolanus, están narradas desde su punto de vista, y ambos son dos personajes muy diferentes, con personalidades totalmente opuestas, con crianzas diferentes, con una visión del mundo muy diferente, con unos intereses muy distintos. Creo que esto es porque la autora ha sabido reflejar también en las páginas de sus libros las voces de ambos personajes, que hace que incluso su pluma parezca diferente. Eso es un meritazo de Suzanne Collins. Y ahora vamos con las decepciones. Mi principal problema con esta historia es que a mí no me parecía una historia que fuera necesaria de contar, y esta impresión yo ya la tenía desde el principio, desde que se anunció que este libro iba a salir. La verdad es que a mí Snow no me parecía un personaje interesante para tener una historia que contara sus orígenes. Siempre he sido de las que piensan que prefería antes que le contasen la historia de Haymitch, de Effie, de Finnick y Annie, de Max. Pienso que todos estos personajes son mucho más interesantes que Snow. Hubieran quedado historias más impactantes y de estas que te tienen más enganchado, ¿verdad? La primera impresión no se ha ido después de leer este libro. El presidente Snow me sigue pareciendo un personaje que como villano es un buen villano, un villano aceptable, pero como protagonista es un poco soso. Sigo pensando que no era necesario contarnos todo esto. Este libro no aporta una visión diferente del personaje de la que ya teníamos en los Juegos del Hambre. O sea, sí es diferente, pero a la vez no es una visión interesante del personaje, por lo menos para mí. Estos orígenes no te vuelan la cabeza, que es lo que yo esperaba que Suzanne Collins hiciera. Pero vamos, que tampoco soy nadie para decirle a Suzanne Collins qué es lo que tiene que escribir, ni qué historia tiene que contar. Que estoy yo para leerla como una fan más y ya está, no pasa nada, no hay problema. Este libro es desde el punto de vista de un chico del Capitolio que se ha criado con los privilegios de vivir en esta ciudad, con los lujos. Tiene esta visión del mundo superficial, egoísta, egocéntrica, que le lleva a pensar que cualquier fin justifica los medios para conseguir lo que él quiere, y eso lo ve él como algo justificable. Él no es el villano en su historia. Eso me parece que está muy bien. También creo que es un protagonista bastante diferente, pero también hay en la historia personajes que son mucho más interesantes que Snow. No solamente vamos a centrarnos en los personajes de la trilogía original. En esta historia hay personajes como Sejanus, que es un chico que se ha criado en el Distrito 2, él viene de los distritos, él viene de lo más bajo, y de repente su padre se hace rico y acaba viviendo en el Capitolio, y por hecho él se libra de los Juegos del Hambre. Entonces él, que viene de los distritos, que sabe lo que se sufre allí, pues no está de acuerdo con los Juegos del Hambre. Me parecía un personaje muy interesante, como también lo son personajes como la propia Lucy Gray o como Marcus, que es un compañero del Distrito 2 de Sejanus, que es elegido como tributo y que le asignan a su antiguo compañero como mentor. Yo tengo mis teorías también con respecto a ella. También hay otro tributo que era muy interesante, que era Reaper, que es un tributo del Distrito 11. Otra cosa que es decepcionante es la forma en que se desarrollan algunas cosas en la historia. Obvio, no os la puedo contar porque sería spoiler. Y algo que me fastidia bastante es que aunque yo me veía venir cuál iba a ser más o menos el final, y aunque pasa más o menos lo que yo pensaba que iba a pasar, resulta que no te lo aclara. Al final se queda súper abierto, lo deja todo en el aire, porque si tú me vas a hacer una precuela, lo más lógico es que me cierres trama, que unas esta historia con la historia de antes, ¿no? Con la trilogía original. Lo que me lleva a pensar que Suzanne Collins ha escrito este final porque tiene pensado escribir más libros. Si a este le va bien, yo ahora estoy mal, este libro no me ha resuelto nada, tengo más teorías. ¿Verdad, Suzanne Collins? ¿Qué trabajo te costaba cerrar la historia, relacionármelo todo? No es tan difícil. En conclusión, no me arrepiento de haber leído el libro, porque yo como fan de los Juegos del Hambre, pues es una historia que me ha gustado leer, pero sí que es verdad que después de todo el tiempo que llevo esperándolo, yo he esperado otra cosa y me ha decepcionado. Yo os animo a todos a leeros el libro, no arrepintáis de hacerlo si habéis llegado a mi reseña y os ha desilusionado mi opinión. A lo mejor vosotros tenéis
otra diferente, y si no la tenéis, pues bueno, si sois fan de la saga, siempre es interesante leer este libro, ya lo digo. Es un libro que no merezca la pena leer, la verdad. Bueno, tributos, hasta aquí la reseña. Espero que os haya gustado, que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el libro, si lo habéis leído, si lo vais a leer, si opináis lo mismo que yo respecto a él, si ya lo habéis leído también, por supuesto. Dejadme un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para que os notifique cuando suba nuevo vídeo. Y un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!